Hola a todas y a todos, buen día. Mi nombre es Tomás Soto y para continuar un poco con los conceptos que ya habíamos revisado con anterioridad, que eran contextos más que todo teóricos de equilibrio químico, vamos a comenzar a hablar ahora del equilibrio ácido-base, que es un tipo de equilibrio particular para ciertos tipos de sustancias, y vamos a clarificar un poco diferencia entre equilibrio químico, equilibrio iónico, equilibrio ácido-base, ver que básicamente son cosas sinónimas entre sí. Los contenidos que tenemos que trabajar ahora y deben ustedes comprender finalmente son básicamente la definición de lo que es un equilibrio iónico, el concepto de las propiedades y definiciones de ácidos y bases, las teorías ácido-base de Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis, además de las fuerzas que poseen los ácidos y las bases, la ionización del agua y el concepto de pH, ácidos y bases fuertes, ácidos polipróticos, definición y cálculo de pH y pOH, saber comprender qué son las constantes de acidez y constantes de basicidad, K sub A y K sub B, y más o menos el contexto de los ácidos y bases débiles, que eso es un punto de los puntos más importantes que tenemos que saber comprender y saber diferenciar qué es un ácido fuerte, un ácido débil, una base fuerte, una base débil, un ácido monoprótico, un ácido poliprótico, y a la vez lo que son los cálculos básicamente asociados o no a las constantes de acidez y basicidad, y todo eso lo vamos a clarificar en la medida que vamos pasando este video. Entonces, un poco para clarificar más o menos qué es un equilibrio químico, un equilibrio iónico, cuál, y como lo dice ahí en la pregunta, cuál es cuál. Entonces es importante que tengamos aquí una cosa bien clara. Un equilibrio químico, un equilibrio es un equilibrio en la química, es decir, las concentraciones de los reactantes y los productos permanecen constantes en el tiempo, que fue la definición que vimos con anterioridad de lo que es un equilibrio en particular, o las velocidades de formación de los reactantes y los productos se hacen iguales, que fueron las dos definiciones que vimos en el video anterior, que estaban relacionadas con un equilibrio químico. Entonces, para clasificar un poco lo que son los equilibrios, podemos decir que va a depender principalmente de las sustancias que están participando de estas reacciones en equilibrio. Entonces, en base a esta premisa, podemos definir principalmente el equilibrio molecular o equilibrio covalente y el equilibrio iónico. Cuando nos referimos al equilibrio molecular o equilibrio covalente, todas las sustancias que participan en la reacción son compuestos covalentes, es decir, están enlazados, están unidos los átomos a través de enlaces covalentes. Entonces, en el caso del ejemplo, que también es un ejemplo que trabajamos con anterioridad en el video, el PCl5, pentacloruro de fósforo. El pentacloruro de fósforo establece un equilibrio con el tricloruro de fósforo y cloro, y como podemos observar, todas las especies que tenemos acá son compuestos moleculares. Y cómo podemos decir o cómo podemos apreciar que son compuestos moleculares y no son compuestos iónicos, es principalmente porque ninguna de las especies que establece el equilibrio tiene carga. Ninguna tiene carga. Por otro lado, si nosotros analizamos el equilibrio iónico, algunas o todas las sustancias que participan en la reacción tienen la capacidad de ionizar, es decir, si tenemos una especie en reactantes que establece un equilibrio con sus productos que pueden formar iones principalmente. En este caso tenemos el ejemplo del ácido fórmico, que libera uno de sus hidrógenos como un hidrogenión y libera lo que se denomina, y vamos a ver posteriormente, una base conjugada que es denominada formiato. Pero aquí, cuando nosotros hablamos de ionizar, básicamente, ¿qué es ionizar? Ionizar, si vemos la definición de la RAE, es básicamente disociar una molécula en iones. Recuerden que cuando se forman iones es porque hay sustancias que ceden electrones o hay sustancias que capturan electrones. Las sustancias que ceden electrones van a formar iones con carga positiva, y las sustancias que capturan electrones o que atraen electrones van a formar sustancias con carga negativa. Entonces, disociar una molécula en iones o convertir un átomo o molécula en ion, que es básicamente lo mismo. Muchas sustancias de origen orgánico, como las que forman parte de nuestra vida, o de origen inorgánico, como lo que podemos encontrar principalmente como piedras, como minerales, etc., tienden a ionizar cuando entran en contacto con algunos solventes como el agua. Entonces, si nosotros analizamos una molécula, un compuesto que bien lo conocemos, que es el NaCl, el cloruro de sodio al entrar en contacto con el agua,
tiene la capacidad de liberar iones sodio y iones cloruro. Esto es básicamente por la baja electronegatividad que posee el sodio y la alta electronegatividad que posee el átomo de cloro. Por lo tanto, finalmente el cloro termina arrebatándole el electrón al átomo de sodio. Eso es lo que habíamos analizado también en clases previas, relacionado principalmente a la formación del enlace covalente. En el segundo ejemplo tenemos el ácido nítrico HNO3, molécula que tiene la capacidad de liberar un hidrogenión, liberar un hidrógeno con carga positiva, y liberar un nitrato, que es un NO3 con carga negativa. En el caso, ambas sustancias formadas son sustancias con carga. En el tercer ejemplo tenemos el sulfato de cobre que puede disociarse en un cobre más 2 y en un anión sulfato, SO4 2. Y finalmente podemos observar al ácido acético, CH3COOH, molécula que puede liberar un hidrogenión, manteniendo la estructura de CH3CO-, que es lo que más adelante vamos a denominar como una base conjugada. Todas las especies con carga positiva no deben olvidar que son denominadas cationes, mientras que las especies con carga negativa son denominadas aniones. Estas sustancias que dijimos que podían ionizar, es decir, formar iones cuando entran en contacto con algunos solventes como el agua, son denominadas comúnmente electrolitos. Entonces, ¿qué son los electrolitos? Principalmente son mezclas de compuestos iónicos disueltos en agua y tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Los principales electrolitos en la naturaleza son las denominadas sales, como el cloruro de sodio, la sal de mesa, los ácidos y las bases, que son el foco básicamente del que nosotros vamos a conversar. Por su parte, los electrolitos, dependiendo del tipo de reacción en el que pueden incurrir, pueden ser clasificados como electrolitos fuertes o electrolitos débiles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber recordar cuando hablamos de un electrolito fuerte? El electrolito fuerte disocia por completo en solución. Es decir, si yo tengo una sustancia AB que va a ionizar para formar un A más y un B menos, si ustedes observan, la flecha me dice que está en un solo sentido. Eso quiere decir que la sustancia disocia por completo cuando entra en solución. Como ejemplo, podemos analizar el cloruro de sodio, que cuando entra en contacto con el agua, tiene la capacidad de formar cationes sodio y aniones cloruro. Entonces aquí es importante recordar que las sustancias que tienen un comportamiento fuerte, los electrolitos fuertes, disocian por completo en solución, y esta es nuestra flechita que nos dice que va en un solo sentido. Por otro lado, los electrolitos débiles son sustancias que tienen la capacidad de disociar parcialmente en solución, y esa es una palabra clave al momento de analizar lo que es un electrolito débil, una sustancia que tiene este comportamiento. Cuando decimos que disocian parcialmente en solución, básicamente podemos observar en las flechas que se establece un equilibrio en la reacción, es decir, coexisten tanto los reactantes y los productos en la disolución, y estas concentraciones finalmente permanecen constantes en el tiempo. Un ejemplo claro de esto es el carbonato de calcio, que es el sarro común que podemos encontrar en las llaves o que podemos encontrar en el hervidor, en las teteras. El carbonato de calcio establece un equilibrio con el agua donde libera iones calcio o mantiene en equilibrio sus iones calcio y los iones carbonato. Entonces vamos a tener tanto la sustancia en estado sólido como el carbonato de calcio, además de las sustancias ionizadas que van a permanecer en el agua, que es básicamente cuando tenemos el hervidor con sarro y adentro del hervidor hay agua. Aunque no lo veamos, se establece ese equilibrio. Dado que nuestro foco principal son los ácidos y las bases más que las sales, como el cloruro de sodio, como el carbonato de calcio, vamos a analizar un poco las teorías ácido-base, sus definiciones, qué es un ácido y qué es una base, dependiendo de distintos personeros que se encargaron de analizar y de estudiar todo este tipo de sustancias. Primero que todo, la teoría de Arrhenius nos dice que los ácidos son sustancias que cuando son disueltas en agua producen iones hidrógeno. Esos iones hidrógeno son los que también le he denominado como hidrogeniones, o que ya más comúnmente los vamos a denominar y los tenemos que conocer como protones. Entonces, si seguimos un modelo general en que tenemos un ácido hipotético, un ácido X, un HX, estas moléculas o estas sustancias
Cuando entran en contacto con el agua, liberan hidrógenos con carga positiva, hidrogeniones, protones, y además liberan la otra parte con carga negativa. La contraparte en este caso es esa X, que es un hipotético, y de ahí vamos a ver ejemplos en particular. ¿Qué nos dijo Arrhenius con respecto a las bases? Nos dijo que las bases son sustancias que, al ser disueltas en agua, producen iones hidróxido, OH con carga negativa, o que también son llamados aniones hidroxilo. Hidróxido, hidroxilo son sinónimos, así que podemos utilizarlo verbalmente de cualquiera de las dos formas. Entonces, si lo vemos de un punto de vista de un modelo en general, un BOH, una base que tiene hidroxilo en su estructura, cuando entra en contacto con el agua, puede liberar el anión hidroxilo con carga negativa, quedándome el resto con carga positiva, que en este caso es esa B. Ambos son modelos generales para representar un ácido o una base, no son modelos particulares. ¿Qué crítica se le da a esta teoría particularmente? Que el concepto de ácido se limita particularmente a las especies que contienen hidrógeno. Entonces ahí vamos a ver en la teoría que nos plantea Lewis, no es necesario que un ácido contenga hidrógenos. El concepto de base solo se define a las especies que contienen iones hidróxido. Y ahí vamos a ver muchas bases que son de origen de grupos amino. Con grupos amino no tienen iones hidróxido en su estructura, sino que los forman a partir de una reacción con el agua. En segundo lugar, y no menos importante, de hecho la teoría Bronsted y Lowry es sumamente importante para los estudios que nosotros vamos a realizar. Esta teoría nos dice que los ácidos son sustancias que, al ser disueltas en agua, transfieren o ceden sus protones al solvente, que es básicamente lo mismo, o sea, la sustancia está liberando protones. Pero en este caso, ¿y cuál es la salvedad que nos dice Bronsted y Lowry? Que estos protones pasan al solvente, y ese solvente comúnmente es el agua. Entonces, cuando este ácido le entrega un hidrógeno a la molécula de agua, el agua se convierte en un H3 o más, que se denomina ion hidronio o catión hidronio. Este ion hidronio es básicamente el mismo que analizamos con anterioridad, el hidrogenión o este protón. Es un símil, o sea, de punto de vista prácticos es la realidad, pero ponemos H más o ponemos H3 o más y debería ser exactamente lo mismo dependiendo si ponemos o no ponemos el agua en la reacción. Si ponemos el agua, se forma H3 o más. Si no ponemos el agua, se forma simplemente H más. En el caso de las bases, Bronsted y Lowry nos dicen que son sustancias que aceptan protones. Y eso es un contexto bastante distinto del que nos dijo Arrhenius. Arrhenius nos dijo que las bases liberaban iones hidróxido. Pero por otro lado, las bases de Bronsted y Lowry son sustancias que captan protones de otras sustancias. Entonces, generalmente, ¿cuál es la sustancia que cede estos protones a las bases de Bronsted y Lowry? El agua. Entonces, si tenemos en el modelo una base hipotética que le quita un protón al agua, al quitarle el hidrógeno al agua, la base se protona, es decir, la base captura un protón, generando una especie BH+. Por otro lado, cuando a la molécula de agua le quitamos el hidrógeno, se puede formar el anión hidroxilo, y ahí está en particular el hidróxido que se forma, no porque la base posea el anión hidroxilo, sino que se le quita un hidrógeno a la molécula de agua para poder formar este anión hidroxilo. ¿Qué innovaciones plantea Bronsted y Lowry? Que las reacciones ácido-base se contemplan como una competición por los protones, o se ceden o se captan los protones, dependiendo si es un ácido que los ceden o es una base que los captan, e introduce además la definición de los pares ácido-base conjugado y base-ácido conjugado, que es lo que vamos a analizar un poco a continuación. Una base conjugada es la especie química que se produce a partir de un ácido. Entonces, en el ejemplo tenemos al ácido acético, que es la sustancia que puede ceder protones. Entonces, cuando esta especie cede un protón, se va a convertir en CH3COO- porque le vamos a quitar ese protón. Por lo tanto, si el ácido acético es el ácido, el producto formado por la desprotonación es denominado base conjugada. Ahora, este ácido, ¿a quién le está cediendo los protones? Se los está cediendo a la molécula de agua. Por lo tanto, como la molécula de agua
captura un protón y se convierte en nuestro hidronio, vamos a tener que la molécula de agua se va a comportar como una base. ¿Cuáles son los que nos interesan en particular? El ácido y su base conjugada, es decir, el ácido acético, que es el que está cediendo los protones, y la base conjugada, que es denominada acetato, que es la que captura los protones. Si nosotros miramos la reacción hacia el lado izquierdo, CH3CO- le roba un hidrógeno a H3O+ para convertirse en CH3COOH. Entonces, CH3CO- calza perfecto dentro de nuestras definiciones de base. Y claro, como es la que forma parte de los productos, es denominada una base conjugada. Por otra parte, un ácido conjugado es la especie química que se va a producir a partir de la base, una vez que está capturado un protón. La base más común y cotidiana que vamos a encontrar es el amoníaco, NH3. El NH3 tiene la capacidad de robarle, captar protones desde una molécula de agua, ¿cierto?, formando la especie NH4+. Este NH4+ es denominado ácido conjugado. ¿Por qué? Porque el NH3, cuando captura un protón, se convierte en NH4+. Si pueden observar el agua, en este caso, ¿cómo está funcionando? Está funcionando como un ácido, porque al final el NH3, el amoníaco, le está quitando un hidrógeno a la molécula de agua, es decir, la molécula de agua está cediendo un protón para formar a su base conjugada, que es el anión hidroxilo en este caso. Pero al igual que en el caso anterior, los pares del agua no son los que nos interesan para los estudios, sino que son los pares formados por el amoníaco y el amonio, que se ha formado como un ácido conjugado. De igual forma, si observamos la reacción hacia el lado izquierdo, la especie amonio NH4+, para convertirse en amoníaco, tiene que ceder un protón. Entonces, ¿cómo son denominadas las sustancias que ceden protones? Ácidos. Pero como es el que está en el producto, en este caso, es denominado un ácido conjugado. Es importante saber establecer cuáles son los pares ácido-base conjugados, más o menos, o sea, orientados principalmente a los estudios posteriores que vamos a realizar conforme a soluciones amortiguadoras, que es el próximo video que les debería enviar. Ahora, una tercera teoría ácido-base es la teoría que propuso Lewis, en el que no relaciona directamente protones e hidroxilos, sino que finalmente Lewis lo que hace es clasificar de distinta manera a los ácidos y las bases, que son denominados particularmente ácidos y bases de Lewis. Los ácidos de Lewis son sustancias que son capaces de aceptar un par de electrones y compartirlo en un enlace, mientras que las bases de Lewis son sustancias capaces de ceder un par de electrones y compartirlo en un enlace. ¿Cómo lo podemos recordar fácilmente? Si Bronsted y Lowry nos dicen que los ácidos ceden protones, hacen lo contrario con los electrones, capturan electrones. Entonces, si podemos observar, los ácidos son sustancias que aceptan electrones. En el caso tenemos al BF3 y tenemos al amonio. Como podemos observar en los productos, se está formando una asociación entre B y N, entre boro y nitrógeno. Y en esta asociación podemos ver que quien está aceptando un par de electrones, el boro, quien está cediendo un par de electrones para formar un nuevo enlace, es el nitrógeno. Por lo tanto, en este nuevo enlace formado podemos decir que el BF3, que es el que está aceptando electrones, es la especie que se comporta como un ácido, mientras que el NH3, que es la especie que está cediendo un par de electrones para compartirlo en un enlace, es el que se nos va a comportar como una base. Al igual que los electrolitos en general, ¿se acuerdan que hace un par de PPT, de diapositivas anteriores, yo les mencioné que los electrolitos podían ser clasificados como fuertes y débiles? Claro, si nosotros hablamos de ácidos y bases, ellos también, en particular, cada uno puede ser clasificado como fuerte o como débil, para las bases también. Y esta es una de las principales clasificaciones que ya vamos a tener que saber manejar al momento de hacer ejercicios principalmente. Cuando hablamos de ácidos fuertes, claro,
en el tecnicismo podemos decir que los ácidos fuertes poseen constantes de equilibrio, o K sub A, constante de equilibrio de disociación para un ácido, poseen constantes de equilibrio que son mucho mayores que 100, o sea, son constantes de equilibrio muy grandes. Si recordamos con anterioridad lo que vimos en el video de equilibrio químico, siempre se nos dice que mientras más grande es la constante de equilibrio, más producto se forma en una reacción. Entonces, los ácidos fuertes van a disociar sus protones por completo, y estos protones que se van a disociar por completo incurren en una reacción en un solo sentido, o sea, una reacción espontánea. Por otro lado, los ácidos débiles poseen constantes de equilibrio o constantes de acidez, que también son denominadas, menores que 100. Generalmente sus valores son entre 0 y 1, o sea, son constantes de equilibrio bastante pequeñitas. Y este tipo de ácidos, los que son denominados ácidos débiles, incurren en reacciones que van en ambos sentidos, o sea, reacciones reversibles, reacciones que están en equilibrio. Como toda reacción en equilibrio, el valor de K sub A es sumamente importante al momento de realizar cálculos, mientras que para los ácidos fuertes el valor de K sub A no es necesario o no es mostrada en los ejercicios al momento de hacer cálculos. El caso de las bases es el mismo. O sea, tenemos bases fuertes que van a liberar por completo, o sea, van a liberar en un 100% de disociación sus iones hidroxilos, mientras que las bases débiles van a tener porcentaje de disociación o porcentaje de ionización bastante más bajos, con constantes de basicidad o constantes de equilibrio de disociación para la base inferiores a 100, y al igual que en los ácidos y los trabajos que vamos a realizar son principalmente con constantes de equilibrio que son menores que 1, o sea, entre 0 y 1. De momento hemos visto un poco lo que son las clasificaciones, principalmente las definiciones de ácidos, definiciones de bases. Importante saber identificar cuando a mí me hablan de un ácido fuerte, cuando a mí me hablan de un ácido débil, de una base fuerte, de una base débil. Y ahí vamos a ver lo que en la forma práctica es principalmente analizando si hay o no hay constante o el valor que tenga la constante. Si es una constante muy grande, fijo, es un ácido fuerte o una base fuerte. Si son constantes pequeñitas, van a ser principalmente especies débiles. Pero como les menciono, en general en los ejercicios, para hacer notar que es un ácido fuerte, no se da el valor de la constante de equilibrio. Los ácidos fuertes son sustancias que ceden protones en solución, como ya lo habíamos revisado en el contexto de las definiciones de Arrhenius y Bronsted y Lowry. Nos dicen que son sustancias que ceden protones. Arrhenius nos dicen que ceden protones en solución. Bronsted y Lowry nos dicen que se transfieren protones hacia el solvente. En el caso del solvente común y clásico es el agua. Cuando el valor de la constante de equilibrio de concentraciones, que también es denominada K sub A, es mayor que 100, el ácido es fuerte y estará disociado prácticamente en su totalidad. La disociación de un ácido fuerte es espontánea, o sea, es en un solo sentido, la flecha en un solo sentido, y comúnmente el valor numérico de la K sub A, la constante de equilibrio, para un ácido fuerte es demasiado grande, por lo que no es útil para los cálculos asociados a este tipo de ácidos. Ahora, ¿cuáles son los ácidos fuertes? A modo de ejemplo, los ácidos fuertes en general son los hidrácidos, es decir, tienen un hidrógeno, claro, los ácidos ceden protones, y tienen una especie que es denominada X, que en general es un no metal. Además de haber hidrácidos como ácidos fuertes, también podemos encontrar oxoácidos, que en este caso tienen un hidrógeno, que es el que se libera, un oxígeno, y en medio, entre el hidrógeno y el oxígeno, vamos a tener una especie que también es un no metal. Entonces, la disociación de un hidrácido, tenemos el HX, el hidrógeno se libera como un hidrógeno, como un protón, y el X se nos libera como un anión. En el caso de un oxoácido, se libera el hidrogenión y todo el resto, que en este caso sería XO, adquiere una carga negativa. 4 ejemplos principales de ácidos fuertes que podemos apreciar: el ácido iodídrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido sulfúrico. El ácido iodídrico tiene una constante de acidez de 3,2 por 10 elevado a 9, o sea, después de esa coma se puede correr 9 espacios que son llenados con 0 y vamos a tener una constante de equilibrio gigante, enorme, mayor que 100. Por lo tanto, directamente yo puedo decir que él es un ácido fuerte.
Si analizamos el ácido clorhídrico, que es el que forma parte del jugo estomacal, del jugo gástrico, posee una constante de 1,3 por 10 elevado a 6, o sea, de 1,3 millones, lo que es mayor que 100, asociándolo directamente a que es un ácido fuerte. Ácido bromhídrico, básicamente el mismo contexto, su constante es 1 por 10 elevado a la 9. Ácido sulfúrico, con una constante de 2,04 por 10 elevado a 6. Entonces, como ya lo hemos mencionado y es bien redundante, los ácidos fuertes poseen K sub A que son muy grandes, del orden de los millones. Los ácidos fuertes poseen bases conjugadas, recordemos que el que se forma producto de la disociación del ácido, poseen bases conjugadas que son muy débiles, es decir, tienen una muy pobre capacidad de poder volver a recapturar este protón. Por lo tanto, el yodo no es muy fácil volver a capturar el protón para volver a formar al ácido yodhídrico. Por lo tanto, se nos queda básicamente todo este contexto al final de la reacción únicamente con los productos, lo que es característico de una reacción espontánea, de una reacción en un solo sentido. Cuento importante que hay que saber retener que mientras mayor es el valor de la constante, más protones se van a liberar en la reacción, por lo tanto se dice que el ácido es más fuerte. Entonces, si nosotros comparamos todas estas constantes y todos estos ácidos, a pesar de que todos son clasificados como ácidos fuertes, hay uno que es más fuerte que otro. Y en este caso, para poder fijarme cuál de los ácidos tiene mayor fuerza, es el que tiene la constante más grande, que serían algunos de los dos con 10 elevado a 9, y en este caso es el ácido yodhídrico, que tiene una constante de 3,2 por 10 elevado a 9. Como ya les mencioné, cosas importantes que vamos a tener que analizar para los ácidos fuertes, débiles, bases fuertes y débiles, son los cálculos de formación de productos, principalmente cuánto se forma de protón, porque posteriormente vamos a hablar de cálculos de pH. Y si yo quiero saber cuál es el pH de una solución, tengo que saber calcular cuál es la concentración de los protones, de estos hidrogeniones que se nos están formando en una reacción. Entonces, si tenemos una solución 0,01 molar de ácido clorhídrico, si se dan cuenta no me están informando la presencia de una constante. Entonces, como no me informan la presencia de una constante, podemos asociar directamente a que este es un ácido clasificado como un ácido fuerte. ¿Cómo lo puedo clasificar como un ácido? Principalmente por la presencia de hidrógeno al lado izquierdo. No tiene OHs. Entonces ahí son cosas ya más interpretativas de un punto de vista visual que ustedes tienen que saber aplicar para analizar si es un ácido o una base. Los ácidos tienen los hidrógenos a la derecha, las bases tienen los ácidos tienen hidrógeno a la izquierda y las bases tienen OHs a la derecha. Si tenemos en la reacción de disociación del ácido clorhídrico que cede un hidrogenión para formar la base conjugada cloruro, de manera inicial en la reacción tenemos 0,01 molar. Dado que esta es una reacción espontánea, podemos trabajarla desde el punto de vista de estequiometría. ¿Y qué me dice a mí la estequiometría? Que por cada 1 mol de HCl se está formando 1 mol de protón. Por lo tanto, si tengo inicialmente 0,01 molar, en un tiempo cero de reacción no tenemos nada de protones y nada de cloruro, dado que esta es una reacción en un solo sentido, cuando la reacción termina al final de la reacción, no nos va a quedar nada del ácido clorhídrico porque todas sus moléculas se van a separar para formar el hidrógeno positivo y el cloro negativo. Y dado que la relación estequiométrica es 1 a 1, podemos decir que por cada 1 molar de ácido clorhídrico se forma 1 molar de protón y 1 molar de cloruro. Entonces podemos establecer una regla de 3, que por cada 1 molar de HCl se forma 1 molar de protón. Entonces con 0,01 molar de HCl se va a formar X molar de protón, dando como resultado 0,01 molar. Entonces, cuando el ácido tiene solo un protón y ese protón es liberado, la concentración que tenemos del protón que se libera es igual a la concentración que tenemos del ácido en un principio de la reacción. Pero no todos los ácidos tienen solamente un protón, también hay ácidos que son denominados dipróticos o polipróticos que poseen más de un protón. En este caso vamos a considerar al ácido sulfúrico, H2SO4, como una especie poliprótica, una especie diprótica, porque tiene 2 protones para liberar. Entonces, para una solución 0,01 molar de ácido sulfúrico vamos a hacer el mismo efecto.
Inicialmente tenemos 0,01 molar del ácido, pero aquí la estequiometría es distinta. Por cada 1 del ácido se forman 2 de protón, es decir, por cada 1 molar de H2SO4 se va a formar 1 molar de protón. Entonces, si tengo inicialmente 0,01 molar, ¿cuánto es lo que se nos formaría de protones? Entonces, al resolver, aquí hay un error porque ahí debería haber un 2. Al resolver 0,01 por 2, vamos a obtener un resultado de 0,02 molar de protón. Es decir, por cada 1 del ácido se forma el doble de protón. Si tengo 0,01 molar, se va a formar 0,02 molar de protón. Entonces podemos ver una dependencia directa de la concentración inicial que tenemos del ácido y cuántos protones libera. Y eso lo podemos dejar finalmente como la concentración de protones para un ácido fuerte va a ser igual a la concentración del ácido fuerte que tenemos en un inicio, que en este caso es 0,01, y esto lo multiplicamos por el número de hidrógenos que va a disociar. Él tiene solamente un hidrógeno, por lo tanto 0,01 por 1 nos resulta 0,01. El ácido sulfúrico H2SO4 0,01 molar tiene 2 protones para disociar, que eso lo vemos ahí como un subíndice, y como tiene esos 2 protones para disociar, al hacer la multiplicación del 0,01 por 2 obtenemos que la concentración de protones liberada en el ácido sulfúrico 0,01 molar es de 0,02 molar. Un par de ejercicios que son bastante simples de desarrollar y que después se van a dar cuenta que esta simpleza nos va a relacionar directamente un cálculo sumamente simple, que es el cálculo de pH, relacionado inicialmente a saber calcular cuántos protones se está liberando. Si sé cuántos protones se liberan, puedo calcular pH. Entonces, si tengo una solución de ácido clorhídrico 0,025 molar, observo que él solamente tiene un hidrógeno, por lo tanto, la concentración de protones que se van a liberar es igual a la concentración del ácido que tengo inicial, 0,025 molar. En el caso del ácido nítrico, podemos observar que también tiene solamente un protón para liberar, por lo tanto, tenemos que la concentración del ácido que hay inicial va a ser igual a la concentración de los protones. En el caso del ácido sulfúrico H2SO4, que fue el ejemplo que analizamos con anterioridad, podemos observar que tiene 2 protones para liberar. Por lo tanto, la cantidad de protón o la concentración de protón que se va a generar es el doble de esta concentración, dado que el ácido por cada una molécula libera el doble en protones. En el caso del HClO4, 0,15 molar, podemos observar que él solamente tiene un hidrógeno, de modo que esta concentración 0,15 molar inicial va a ser la concentración 0,15 molar que se va a formar de protón, mientras que nuestro ácido hipotético H3X 0,0018 molar va a formar el triple en concentración de protones. Ahí les dejo los resultados. Como podemos observar, el ácido clorhídrico 0,025 molar va a formar la misma cantidad en protones, el nítrico la misma cantidad en protones, el sulfúrico el doble de la concentración inicial, el perclórico 0,15 molar, o sea el mismo inicial, y nuestro ácido hipotético va a formar el triple en concentración molar. Punto importante entonces que tenemos que recordar hasta ahora: los ácidos fuertes ceden protones por completo en solución. Depende la concentración de protones que liberan, depende básicamente de la concentración del ácido que me están dando y cuántos protones libera. Si no me dan una constante de equilibrio, probablemente esa especie es un ácido. E insisto, eso es lo que es una de las cosas importantes que tienen que saber ustedes distinguir. Primero, fuerte, débil, según presencia o no de constante, o si vamos a tener una especie que sea ácida o una especie que sea básica. En el caso de las bases fuertes, como habíamos visto, principalmente las bases fuertes son las que disocian aniones hidroxilo en solución, son bases, o sea, son hidróxidos de metales alcalinos o alcalino-térreos. El valor de la constante de equilibrio o constante de basicidad o constante de disociación de una base es mayor que 100. Y se dice que la base está disociada prácticamente en su totalidad, una reacción espontánea, en un solo sentido, irreversible, al igual que los ácidos fuertes, o los electrolitos fuertes en general. La reacción de disociación de una base es espontánea, como ya lo habíamos mencionado, una reacción irreversible,
Y en general el valor numérico de Kb para una base fuerte, como es tan grande, no es útil para los cálculos porque al igual que para los ácidos, simplemente depende de cuántos hidroxilos se liberan. Bajo este contexto podemos clasificar un poco a las bases fuertes principalmente como hidróxidos de metales alcalinos y metales alcalino terres, que los vamos a modelar como un MOH, metal con el anión hidroxilo. El anión hidroxilo está al lado derecho del metal y disocian según el siguiente modelo. El metal, ¿cierto?, disocia su molécula para formar el metal cargado positivamente, los metales forman cationes, y el anión hidroxilo, ¿cierto?, cargado de manera negativa. Algunos ejemplos de bases que podemos observar: el hidróxido de sodio, soda cáustica, el hidróxido de potasio, hidróxido de bario que se utiliza muchas veces para controlar el pH estomacal, el hidróxido de aluminio, y que vamos a tener como diferencias básicamente entre una u otra son principalmente la cantidad de hidroxilos que liberan, y es básicamente el mismo caso que teníamos para los ácidos fuertes. O sea, tenemos una especie como el hidróxido de sodio que cede un hidroxilo, al igual que el hidróxido de potasio. El hidróxido de bario no es el que se utiliza para controlar el pH estomacal, es el hidróxido de magnesio, perdón. El hidróxido de bario, que tiene la capacidad de liberar 2 aniones hidroxilos, y el hidróxido de aluminio, que tiene la capacidad de liberar 3 aniones hidroxilos. Las bases fuertes poseen Kb que son muy grandes, y los ácidos conjugados que se forman a partir de estas especies son ácidos muy débiles. Por lo tanto, no pueden volver a capturar nada, no pueden volver a capturar el hidroxilo ni nada. Entonces vamos a tener especies que solamente están desplazados hacia la formación de los productos. Bajo este contexto, y al igual que en el caso anterior, mientras mayor es el valor de la K sub B en este caso, más hidroxilos se van a liberar en la reacción, por lo tanto más fuerte va a ser la base frente a la que nos estamos enfrentando, solamente desde el punto de vista de análisis de K sub B. Ahora, y al igual que en el caso anterior, vamos a analizar un poco cómo calcular la formación de productos para bases fuertes, partiendo con el ejemplo más clásico, que es el hidróxido de sodio. De igual manera, la concentración molar de hidróxido de sodio de la solución que vamos a analizar es 0,01 molar. En la disociación del hidróxido de sodio se forma un sodio positivo, un hidroxilo negativo. Quien nos importa finalmente para los análisis posteriores son los hidroxilos, que son los que nos van a dar el pH o nos van a permitir calcular de manera indirecta el pH. Si tenemos una solución inicial 0,01 molar, no hay nada en los productos en un tiempo cero de reacción. Cuando la reacción finaliza o cuando la reacción termina, no nos queda nada de la base porque es una base fuerte, disocia por completo, formando cationes sodio, aniones hidroxilo. Dado que la estequiometría de la reacción nos dice 1 de hidróxido forma 1 de hidroxilo, 1 molar de NaOH forma 1 molar de hidroxilo, el 0,01 molar que tenemos inicial va a formar X molar de hidroxilo. Entonces, si cede un ion hidroxilo, la concentración de estos va a ser igual a la concentración que teníamos inicialmente de la base. Al analizar una solución 0,01 molar de hidróxido de aluminio, mismo contexto, pero acá tenemos una estequiometría distinta. 1 de hidróxido de aluminio forman 3 hidróxidos. Por lo tanto, en nuestra relación vamos a tener que 1 molar del hidróxido de aluminio forman 3 molar de hidroxilo. Por lo tanto, el 0,01 molar del hidróxido de aluminio va a formar X molar del hidroxilo, y eso es básicamente amplificarlo por 3. Por cada 1 del hidróxido de aluminio se forman 3 hidroxilos. Entonces, la cantidad de hidroxilos o la concentración de hidroxilos que se va a formar es directamente dependiente de la concentración inicial que tenemos de la base y del número de OH que son disociados. La concentración de la base, al multiplicarla por el número de hidróxidos que son disociados, nos permiten obtener la concentración final de OH que tenemos en la solución. La concentración de hidroxilo formada entonces para un hidróxido de sodio 0,025 molar va a ser la misma concentración, para un hidróxido de litio va a ser la misma concentración, para un hidróxido de calcio esa concentración va a ser amplificada por 2, dado que por 1 de hidróxido de calcio se forman 2 de hidroxilo.
En el caso del hidróxido de rubidio, cede un hidroxilo, por lo tanto la concentración de hidroxilos que libera es la misma que tenemos de la base, 0,15 molar. El hidróxido de galio, ¿cierto?, tiene 3 hidroxilos para liberar, por lo tanto lo que se va a formar de hidroxilo en este contexto es el triple, de 0,018. Y ahí tenemos las respuestas para que la analicen si es que les resultó o no les resultó. Pero si se dan cuenta, no son acciones tan complejas que hay que hacer para poder llegar ya sea a la concentración de protones o a la concentración de hidroxilo. Lo importante es que sepan clasificar. De momento, ¿cómo podemos analizar si tenemos un ácido fuerte o una base fuerte? Por la presencia de hidrógeno al lado izquierdo que poseen los ácidos, o por la presencia de OHs al lado derecho que poseen las bases. Cuando entramos un poco a hablar de los ácidos débiles, ya tenemos que tener claro que son especies que van a estar disociadas parcialmente en solución, por lo tanto van a estar en equilibrio. Cuando hablamos del contexto de los ácidos y las bases fuertes, el análisis que uno hace para calcular las concentraciones es fundamentalmente y muy similar a los cálculos que hacíamos en estequiometría. Con los coeficientes estequiométricos nosotros podíamos establecer relaciones. En el caso de los ácidos débiles y las bases débiles, el tratamiento que se tiene que hacer es bastante distinto y es exclusivamente dependiente de la constante de equilibrio. Entonces, si a nosotros nos muestran la constante de equilibrio, directamente tenemos que saber asociar que estamos en presencia de una especie débil. Si es una K sub A, es un ácido débil. Si es una K sub B, es una base débil. Dentro de las características de los ácidos débiles podemos decir que disocian protones en solución, que es básicamente la definición de los ácidos. Si el valor de la K sub A es menor que 100, el ácido es débil y estará parcialmente disociado en solución, pero ya les he mencionado, los que vamos a trabajar comúnmente son constantes inferiores a 1. La reacción de disociación de un ácido débil corresponde a un equilibrio iónico, o sea, es una reacción reversible en el que permanecen constantes las concentraciones en el tiempo. Para un ácido débil siempre se va a expresar el valor de la K sub A, y este parámetro es necesario para determinar las concentraciones de las sustancias que están en el equilibrio, a menos que nos pidan simplemente que calculemos el K sub A a partir de alguno de los otros factores. Entonces, un punto importante que hay que tener en consideración para los ácidos débiles es que siempre vamos a mostrarle o se les va a expresar el valor de la K sub A, a menos que, como les mencionaba, que se las preguntemos en algún ejercicio en base a otros parámetros, y esa es una de las principales formas de poder reconocerlo. Ahora, ¿qué tipo de moléculas corresponden a ácidos débiles en general? La mayoría de los ácidos orgánicos que poseen un grupo funcional particular, que es el grupo funcional ácido carboxílico, como el que está presente en los aminoácidos, el que está presente en los ácidos grasos, y algunos oxoácidos que fueron mencionados con anterioridad como ácidos fuertes. Hay algunos oxoácidos que son ácidos débiles también. Grandes diferencias, el equilibrio, particularmente. Entonces, los que poseen grupo funcional ácido carboxílico, que es el grupo funcional COOH, ceden protones, y el resto, ¿cierto?, que sería nuestro RCOO-, sería nuestra base conjugada. R va a referirse a cualquier otra parte de la molécula que pueden ser distintos elementos. En el caso del oxoácido, la disociación es básicamente similar. El oxoácido libera el hidrogenión y se genera el resto, ¿cierto?, como una base conjugada con carga negativa. En este caso les voy a mostrar dos ejemplos, HClO y CH3COOH, ácido acético. En estos casos el HClO, si se dan cuenta, tiene una constante de acidez, un K sub A de 2,95 por 10 elevado a menos 8. O sea, es una constante de equilibrio inferior a 1. El ácido acético, por su parte, tiene una constante de equilibrio de 1,76 por 10 elevado a menos 5. Y si nosotros comparamos entre ellos dos cuál de los dos ácidos podría ser más fuerte, tenemos que seguirnos por la regla que mientras mayor es el valor de K sub A, más protones se liberan en la reacción, entonces más fuerza tiene el ácido. Por lo tanto, quien va a formar más protón entre ellos dos más fácilmente es el ácido acético, dado que su constante de equilibrio es mayor, de elevado a menos 5. Como características importantes para los ácidos débiles, además, es que poseen K sub A bien pequeñitas, que generalmente los que trabajamos son entre 0 y 1. Los ácidos débiles poseen bases conjugadas que también son débiles, es decir, el acetato, que es la base conjugada del ácido acético, es una base débil, al igual que el ácido acético, que es un ácido fuerte.
Ya hemos introducido un poco el concepto de ácidos monopróticos, dipróticos, tripróticos o ácidos polipróticos en general. Acá yo les voy a presentar dos ejemplos de ácidos polipróticos, que es más o menos la realidad de cómo funciona un ácido poliprótico. Entonces, en el caso del H2SO3, que es el ácido sulfídrico, el ácido sulfídrico posee dos constantes de acidez, una Ka1 y una Ka2, dado que los protones que libera él, que son 2, pueden liberarse con distinta fuerza. El primer protón del ácido sulfídrico se libera con una constante de 1,2 por 10 elevado a menos 2, y el segundo protón que sale desde el anión bisulfito se libera con una constante menor, 6,6 por 10 elevado a menos 8. Siempre el primer protón se va a liberar con más fuerza que el segundo protón, y en el caso del ácido fosfórico, el primer protón se va a liberar con más fuerza que el segundo y el segundo con más fuerza que el tercero. Y eso lo podemos observar con las constantes, ¿cierto?, que van disminuyendo en valor. Ka1, 7,1 por 10 elevado a menos 3, Ka2, 6,2 por 10 elevado a menos 8, Ka3, 4,6 por 10 elevado a menos 13. Mientras mayor es el Ka, insisto, con más fuerza se van a liberar los protones, por lo tanto el primer protón siempre se va a liberar asociado a la Ka mayor. Si yo les revuelvo estas constantes, siempre ustedes tienen que ordenarlas desde la constante mayor hasta la constante menor, y ese va a ser el orden de desprotonación. Constante que me dice que el protón se libera con más fuerza, constante que me dice en comparación en las tres que el protón tercero se libera con menos fuerza. Los cálculos asociados a ácidos débiles son los importantes que ustedes tienen que saber determinar. Entonces yo les voy a mostrar acá en un ejemplo una solución de HF, ácido fluorhídrico, 0,01 molar, y si se dan cuenta les estoy mostrando el valor de la constante, 6,7 por 10 elevado a menos 4. Para esto se nos pide determinar la concentración de todas las especies que están presentes en el equilibrio. Recuerden que en un equilibrio tanto los reactantes como los productos se van a encontrar. Una primera interpretación que podemos sacar analizando el valor de la constante es que este equilibrio está desplazado para formar los reactivos. Recordemos que las constantes de equilibrio, que son mayores que 1, en general me van a predecir que se forma una mayor cantidad de producto, mientras que las constantes de equilibrio, que van entre 0 y 1, me dicen que van a haber una mayor concentración de los reactantes. Entonces, cuando determinemos la concentración de todas las especies en equilibrio, el HF en el equilibrio tiene que darnos la mayor concentración, mientras que estas dos especies van a estar en una menor concentración. Notemos además que estequiométricamente, a partir de 1 mol del ácido fluorhídrico se forma 1 mol de protón y 1 mol de fluoruro. Pero dado que estamos en presencia de un equilibrio, el tratamiento para los cálculos de la determinación de la concentración de protones y todas las otras especies en el equilibrio es distinto, y tenemos que utilizar a la constante de equilibrio. Entonces, bajo este contexto vamos a tener tres etapas en el contexto de los débiles. Para los fuertes solo teníamos un inicio y un final de la reacción, un tiempo cero y un tiempo final. En este caso tenemos un inicio en el que vamos a tener únicamente a HF sin disociarse, o sea, nada de los productos. Vamos a tener una parte en la que las concentraciones van a estar en constante cambio, los productos forman reactivos, los reactivos productos, etcétera, etcétera. Pero de una parte simple de verlo, por cada una parte que se está liberando del ácido, que está reaccionando, que en este caso se asocia con un menos X porque se está perdiendo ácido, se está formando una parte de H más y una parte de F menos. Es decir, por una parte que se pierde, se forma una de protón y una de fluoruro. Por lo tanto, en el equilibrio vamos a tener que la concentración inicial menos lo que se está convirtiendo en producto va a ser la concentración en el equilibrio de HF, mientras que el valor X va a representarnos la concentración de los protones y el valor X va a representarnos la concentración de los fluoruros. En una primera etapa para el desarrollo de este ejercicio es importante que sepamos establecer la expresión de la constante de equilibrio para la reacción desde el punto de vista de los participantes, las sustancias que están en el equilibrio, y de nuestra matemática. Entonces, expresión de la constante de equilibrio, K sub A va a ser igual a la concentración de los productos en el equilibrio dividido la concentración de los reactantes en el equilibrio. Si quiero analizar K sub A, claro, me fijo en las moléculas, pero si quiero hablarlo de un punto de vista matemático,
tenemos que recordar que el protón y el fluoruro están representados con las X. Por lo tanto, protón por fluoruro dividido en la concentración de HF en el equilibrio, que fue lo que nosotros anotamos acá, 0,01 menos X. Una cosa importante que tenemos que saber recordar también es que como las K sub A de los ácidos débiles generalmente son muy pequeñitas, se forma poco producto, es decir, esa cantidad X que se está formando es bien pequeñita. Entonces, para efectos de cálculos, nosotros vamos a utilizar un método aproximado. Si no utilizamos el método aproximado, hay que hacer un método que es en base a la ecuación cuadrática, que para efectos de nuestra química no es necesario en estos momentos. Entonces, en este método aproximado, el valor X que resta la concentración inicial es 0,01, el valor X que se resta la concentración inicial se hace despreciable. Y esa es la partida para nuestro ejercicio. Recordemos que el protón y el fluoruro estaban representados como X y X, HF estaba representado como 0,01 menos X. ¿Qué dijimos? La constante es pequeñita, por lo tanto ese valor X se tiene que despreciar. Y finalmente podemos convertir nuestra fórmula reemplazando el valor de K sub A que nos entregaron con anterioridad, 6,7 por 10 elevado a menos 4. X por X resulta un X cuadrado dividido 0,01 que vamos a obtener al momento de aproximar este valor y eliminar esa X. A continuación seguimos con la matemática, y la matemática que nos dice que tenemos que despejar finalmente ese valor X que nos va a dar la concentración de protones y la concentración de fluoruro. Para despejar ese valor, el 0,01 pasa multiplicando al 6,7 por 10 elevado a menos 4, quedándonos que X cuadrado es igual a 6,7 por 10 elevado a menos 4, o sea, la constante de equilibrio, multiplicado por 0,01, que sería la concentración del ácido que tenemos en un inicio. Al realizar la multiplicación de ambos factores, vamos a obtener que X cuadrado es igual a 6,7 por 10 elevado a menos 6. Para despejar ese cuadrado aplicamos una raíz cuadrada, obteniendo finalmente que esta concentración X es de 2,59 por 10 elevado a menos 3 molar. Eso quiere decir que la concentración de protones es 2,59 por 10 elevado a menos 3 molar y la concentración de fluoruro es 2,59 por 10 elevado a menos 3 molar, permitiéndonos de esta manera establecer cuáles son las concentraciones de todas las especies en el equilibrio. ¿Cuántas especies hay? 1, 2, 3, por lo tanto tenemos que definir 1, 2, 3 especies que están en el equilibrio. Como les mencioné recién, la concentración de protones era igual a nuestro X, por lo tanto su concentración es 2,59 por 10 elevado a menos 3 molar. La concentración de fluoruro es igual a nuestro X, por lo tanto su concentración es 2,59 por 10 elevado a menos 3 molar, de igual manera que el protón. Y la concentración de HF en el equilibrio dijimos que era 0,01 menos X, por lo tanto relacionaríamos acá 0,01 menos el valor X que obtuvimos, 2,59 por 10 elevado a menos 3 molar, lo que nos arroja finalmente que la concentración de HF en el equilibrio es 7,41 por 10 elevado a menos 3 molar. A continuación les dejo un par de ejercicios para que puedan desarrollar. ¿Cuáles son los únicos factores que cambian en nuestros casos? La concentración y la constante de equilibrio. Por lo tanto, K sub A va a ser igual a X por X dividido 0,25 menos X. En el caso del HClO, K sub A igual a X por X dividido 0,12 menos X. HCN, HCOH, ácido láctico, ácido acético. Para todos ellos, si se dan cuenta, se les muestra la concentración y la K sub A. ¿Qué es lo que se nos pide? Calcular, determine la concentración de protones, que es lo que finalmente vamos a llevar al cálculo de pH, y indicar cuál de ellos es el más fuerte. Y en ese contexto nosotros habíamos analizado que teníamos que mirar los valores de las constantes. Tenemos la constante mayor es por 10 elevado a menos 4, entonces el HNO2 podría ser, o el HCOH, o el ácido láctico. Entonces entre ellos, ¿cuál tiene un mayor valor? El 8,4 por 10 elevado a menos 4, por lo tanto el ácido láctico es un ácido más fuerte que todos los otros ácidos. A continuación le dejo las respuestas de la concentración de protones para que ustedes puedan hacer las interpretaciones y los cálculos correspondientes.
Si se dan cuenta, el cálculo para estos casos en los ácidos débiles es distinto. Eso hay que tenerlo claro si yo lo comparo con un ácido fuerte. En el ácido débil me muestran la constante. Dado que me muestran la constante, tengo que hacer el inicio, el cambio, el equilibrio, expresar la constante y todo el procedimiento que les mostré con anterioridad. En el caso de las bases débiles ahora vamos a hacer exactamente el mismo análisis, vamos a ver características, vamos a ver tipos de bases débiles para que tengamos dentro del conocimiento de cómo poder después mirar una molécula y decir, probablemente esto es una base. Entonces, si hablamos de características de las bases débiles, captan protones que generalmente vienen desde el agua, produciendo aniones hidroxilo. Cuando el valor de Kb es menor a 100, la base se considera débil y estará parcialmente disociada en solución. La reacción de disociación de una base débil es un equilibrio iónico, o sea, es una reacción reversible, y al igual que en el contexto de los ácidos débiles, siempre vamos a expresar el valor de K sub B, que me va a indicar que es una base, y este parámetro lo vamos a utilizar para poder determinar las concentraciones de las sustancias que están en el equilibrio. Algunos ejemplos de bases débiles en general son el amoníaco y los derivados aminos orgánicos que poseen un grupo funcional amino, como los aminoácidos. Y estos van a disociar según la reacción que tiene este grupo amino al quitarle un protón a la molécula de agua y obtener un ácido conjugado, en este caso, protonado, grupo amino protonado en este caso, y el anión hidroxilo correspondiente que nos va a dar la basicidad. Un modelo general de una base también podemos ponerla como una B solita. Esa B le quita un hidrógeno al agua formando el ácido conjugado, BH+, formando aniones hidroxilo. Tres ejemplos de bases: amoníaco, metilamonio, creo que esta era piridina, y en estos casos todas ellas tienen exactamente el mismo comportamiento. Tienen derivados del grupo amino, la piridina también, le roban un protón al agua, todas ellas adquieren un hidrógeno extra, ahí hay un error, debería ser C5H5NH+, y todas liberan aniones hidroxilo. Otro par de características: las bases débiles poseen Kb que son muy pequeñas, las que vamos a trabajar comúnmente son entre 0 y 1, y las bases débiles poseen, es decir, ellos que son los ácidos conjugados, poseen ácidos conjugados que también son débiles. El tema de calcular las concentraciones en el equilibrio es exactamente igual que el método o la estrategia es exactamente igual a la que trabajamos para los ácidos débiles. Pero bajo este contexto, el valor X que nosotros obtenemos no es un valor X que nos va a dar la concentración de los protones, sino que este valor X nos va a dar la concentración de los hidroxilos que tenemos en la solución, y eso en cálculos posteriores nos va a permitir determinar el valor de pH de manera indirecta en base a los iones hidroxilos que se están formando. Entonces, lo primero que se hace es la expresión de la K sub B para la reacción, que fue básicamente lo mismo que hicimos con anterioridad. En estos casos, si se dan cuenta, el agua que está en estado líquido no se incluye en la constante de equilibrio, por lo tanto los dos productos NH4+ y OH- van multiplicados acá arriba, mientras que el reactante NH3 va en la división, por acá abajo. El agua no se incluye dentro del denominador de esta multiplicación, pero si lo vemos de un punto de vista matemático, el trabajo es exactamente igual al que hicimos con anterioridad. Tenemos un inicio en el que hay únicamente base, nada de los otros que no nos interesa, el agua menos que no nos interesa. En el cambio, por cada una parte de amonio que se convierte en los productos, se va a formar una parte, por cada una parte de amoníaco que se convierte en productos, se va a formar una parte de amonio, una parte de hidroxilo, lo que nos lleva finalmente a que la concentración de mi base inicial en el equilibrio va a ser su concentración menos lo que se convirtió en producto, y las concentraciones de los productos van a estar relacionadas al valor X. Expresando la K sub B, productos partidos reactantes, X por X, que son nuestros productos, dividido 0,01 menos X. El método que vamos a trabajar, al igual que en el caso anterior, es un método aproximado en el que el valor X que está restando a esta concentración inicial es un valor despreciable, por lo tanto lo vamos a terminar eliminando, como vamos a verlo a continuación. Dijimos que la K sub B iba a ser X por X, los dos productos que tenemos, dividido 0,01 menos X, que es la concentración inicial de la base. Dijimos que teníamos que eliminar ese valor X para utilizar este método aproximado y no una ecuación cuadrática.
Posteriormente se reemplaza el valor de la constante, x por x nos da el x cuadrado, al despreciar x nos queda el 0,01, ese 0,01 pasa multiplicando al 1,8 por 10 elevado a menos 5, lo que finalmente nos deja un valor de x cuadrado igual a 1,8 por 10 elevado a menos 7, aplicamos la raíz cuadrada y nos permite obtener finalmente cuál es la concentración asociada a este valor x, que en este caso es 4,24 por 10 elevado a menos 4 molar. Entonces, ese valor x que está representando la concentración de los hidroxilos que están en el equilibrio, la concentración del amonio que está en el equilibrio, y para calcularlo a él le tenemos que restar a su concentración inicial el valor x que obtuvimos. Entonces las concentraciones de todas las especies en el equilibrio para el amonio sería 4,24 por 10 elevado a menos 4, para el hidroxilo 4,24 por 10 elevado a menos 4, se forman en igual cantidad, y para el amoníaco tendríamos este 0,01 molar, que es su concentración inicial, menos el valor x, que, error otra vez, 4,24 debería ser acá, 4,24 por 10 elevado a menos 4 molar. Demasiado copiar y pegar en estas diapositivas, pero lo importante es que ustedes sepan analizar cuáles son los procedimientos que se tienen que realizar. Ahí van a tener que corroborar si eso está bien, que no lo sé, no lo creo. Pero ahí lo pueden corroborar ustedes con sus cálculos. Entonces, para poder determinar la concentración de hidroxilo en las siguientes bases tenemos que aplicar lo que acabamos de ver. Establecemos K sub B, 1,8 por 10 elevado a menos 5 es igual a x por x, o x cuadrado, dividido 0,25 menos x, y ese menos x finalmente se termina anulando. Acá lo mismo, 1,9 por 10 elevado a menos 5 es igual a x cuadrado dividido 0,12, 1,5 por 10 elevado a menos 9 es igual a x cuadrado dividido 0,57. Eso finalmente nos permite obtener los valores de las concentraciones de hidroxilos que necesitábamos para poder calcular posteriormente pH, pOH, etcétera, etcétera, saber si las soluciones son ácidas, son básicas. Otro tipo de cálculo que se puede asociar a los ácidos débiles y los fuertes también, pero ahí vamos a entrar bien en ese contexto, es el grado de disociación o el porcentaje de disociación. Cuando nosotros hablamos de una especie fuerte, las especies fuertes en general disocian en un 100%, mientras que las especies débiles, mientras más pequeña es su constante, más bajo es el grado de disociación. En general, para poder aceptar y poder aplicar el método aproximado, se debería mantener un rango de un 5% de disociación, menor al 5% de disociación. En el caso de los ácidos débiles, el cálculo de este porcentaje alfa o porcentaje de disociación podemos hacerlo a través de la división entre la concentración de protones que se produjeron dividido la concentración del ácido que teníamos inicial, y para dejarlo en porcentaje lo multiplicamos por 100 obteniendo el porcentaje de disociación. En el caso de una base débil, el porcentaje de disociación van a ser los hidroxilos que fueron producidos, ese valor X, dividido la concentración de la base que hay en el inicio, multiplicado por 100, para poder dejarlo en el método del porcentaje. Una última aproximación para los ácidos es algo que ya revisamos también, es las fuerzas que tienen los ácidos y las bases, y esa fuerza como uno la puede analizar según el valor de la constante. Y mientras mayor es el valor de la constante, más fuerza tiene el ácido, es decir, más protones cede. Mientras mayor es el valor de K sub B, quiere decir que la base en ese contexto tiene la capacidad de liberar una mayor cantidad de hidroxilos, por lo tanto, mientras mayor es la K sub B, más fuerte es la base. Orientándolo principalmente desde el punto de vista comparativo. Si a mí me ponen tres ácidos distintos, yo puedo decir en base directamente a la K sub A cuál de ellos tiene más fuerza. Siempre buscar la K sub A más pequeña. Es interesante que ustedes sepan clasificar, es interesante que ustedes sepan identificar. Entonces podemos clasificar, ¿cierto?, los ácidos y las bases según las reglas o según las definiciones que dieron Arrhenius, Bronsted y Lowry, Lewis, Arrhenius y Bronsted y Lowry principalmente.
Podemos también hacer cálculos asociados a y cada uno de ellos, los fuertes y los débiles, los ácidos y las bases tienen contextos distintos porque los ácidos ceden protones, las bases ceden hidroxilos. Entonces todos los ejemplos del cómo calcular esos protones y esos hidroxilos los vamos a analizar y los vamos a aplicar ahora para el cálculo de pH para ácidos y bases que son fuertes o débiles, y ahí vamos a volver a clarificar para que refresquemos un poco de lo que ya habíamos conversado. Para poder hablar de ácido-base, siempre uno tiene que primero poder analizar el equilibrio iónico del agua, que es básicamente el contexto inicial para poder llegar a la escala de pH y todos los otros contextos que vamos a revisar. El agua, como molécula, claro, nosotros siempre hemos visto el agua como un compuesto covalente, pero el agua tiene la capacidad de ionizar, pero es muy pobre su capacidad de ionizar. Fíjense la constante, 1,8 por 10 elevado a menos 16. Las constantes que son ya por 10 elevado a menos 14 son constantes muy pequeñas, es decir que muy pocas partes de la molécula se van a encontrar como los productos. La gran mayoría de las moléculas se encuentran como agua en su estado fundamental, en su estado covalente. Pero, dado que las moléculas de agua entre ellas pueden formar puentes de hidrógeno, si tenemos dos moléculas de agua formando puentes de hidrógeno, una de ellas puede comportarse de manera más fuerte y robarle el hidrógeno a la otra molécula de agua. La primera molécula, al robarle el hidrógeno a la segunda molécula de agua, se nos convierte en nuestro hidronio, H3O+, y la segunda molécula, al perder un hidrógeno, se nos forma como un OH-. Y ese es el contexto de que el agua puede comportarse como ácido o como base. El agua puede ceder protones o el agua puede capturar protones en general, dependiendo de con qué sustancia se encuentra ahí en la solución. Cuando el agua está en solución con un ácido, el agua funciona como una base, capturando los protones, mientras que cuando el agua se encuentra en presencia de una base, el agua cede protones. Para cosas prácticas, generalmente este equilibrio que incluye dos moléculas de agua y que forma el hidrógeno y que se forma el hidroxilo se resume principalmente con una molécula de agua que forma un protón y un anión hidroxilo. Entonces, la constante de equilibrio de disociación para el agua, que insisto, es una disociación muy pobre, muy pocas moléculas se van a encontrar en este estado, en el estado ionizado. La constante de equilibrio nos quedaría como la concentración de los protones por la concentración de los hidroxilos dividido en la concentración del agua, todo ello en el equilibrio. La concentración del agua se puede calcular a partir de su densidad y su masa molecular, y esta concentración finalmente es de 55,5 molar. Si se dan cuenta, ahí hubo un reemplazo, 55,555 molar. ¿Qué podemos hacer con este 55,55? Lo podemos pasar multiplicando la constante de equilibrio, que es el paso que se hace a continuación. Y esta expresión 55,5 por la constante de equilibrio, que ya habíamos definido en el PPT anterior, se nos va a hacer igual a la concentración de protones y los hidroxilos, y eso nos hace aparecer un nuevo parámetro que es KW, que lo vamos a analizar en un par de líneas más. El paso a continuación entonces es reemplazar la constante de equilibrio, que es 1,8 por 10 elevado a menos 16 molar, y eso es igual a la concentración de protones e hidroxilos, y eso nos da un nuevo número. ¿Y ese nuevo número cuál es? 1 por 10 elevado a menos 14. Ese 1 por 10 elevado a menos 14 se asocia a KW, y KW, ¿qué significa? Producto iónico del agua. Entonces, el producto iónico del agua, KW, tiene un valor de 1 por 10 elevado a menos 14. Si es ese producto iónico del agua, recordemos que refleja la concentración de protones y la concentración de los hidroxilos. Entonces, KW refleja la concentración de protones por la concentración de los hidroxilos, y eso tiene un valor de 1 por 10 elevado a menos 14. Si nosotros a esto le aplicamos un menos logaritmo, podríamos decir menos logaritmo función P, PKW, es igual a pH más pOH igual 14. Esa P significa menos logaritmo. Siempre vamos a tener pH menos logaritmo de la concentración de los protones, pOH menos logaritmo de la concentración de los hidroxilos, y el menos logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 14 nos resulta 14. Entonces acá tenemos dos interpretaciones importantes.
La primera de ellas es que la concentración de protones multiplicada por la concentración de hidroxilos de una solución nos tiene que arrojar siempre un valor de 1 por 10 elevado a menos 14. Segundo contexto, pH más pOH igual 14. En la disociación del agua, entonces, nosotros tenemos que estas especies se forman en una muy baja cantidad, y a eso vamos a llegar ahora, a calcular cuál es la concentración de protones, cuál es la concentración de hidroxilo en el agua. Recordemos que kW es igual a la concentración de protones y concentración de hidroxilos. Y como ellos se forman de manera igual, es decir, por uno de agua siempre se va a formar uno de protón y uno de hidroxilos, este kW nosotros lo podemos dejar expresado como protones al cuadrado o como hidroxilos al cuadrado, dado que ellos son iguales en valor, x y x cuadrado. Reemplazando entonces, la concentración de los protones va a ser igual a la raíz de kW, dado que para eliminar ese cuadrado podemos aplicar una raíz, y kW dijimos que tiene un valor de 1 por 10 elevado a menos 14. Entonces, al sacar la raíz de ese 1 por 10 elevado a menos 14 nos arroja un valor de 1 por 10 elevado a menos 7. Y eso es igual a la concentración de protones, y la concentración de protones es igual a la concentración de hidroxilos, y eso tiene un valor de 1 por 10 elevado a menos 7. Si nosotros aplicamos el menos logaritmo a esta concentración de protones, nos va a arrojar un pH de 7. Y eso es lo que teóricamente nosotros deberíamos tener, al menos como comprensión desde la secundaria, que el pH del agua es igual a 7. ¿Por qué? Porque la concentración de protones que hay en la disociación en el producto iónico del agua es de 10 elevado a menos 7 o 1 por 10 elevado a menos 7. El pH es una escala entonces que nos permite medir principalmente el grado de acidez de una solución. Es una escala inversa logarítmica, pH igual menos logaritmo de, y esta escala nos va a permitir abordar un gran rango de sustancias que trabajamos ya sea en el área industrial, en el área de laboratorio, en el área de las ciencias biológicas, en todas las áreas que ustedes vayan a trabajar algo de química. Generalmente el pH va a estar involucrado. Entonces conocer más o menos cuáles cosas son ácidas, cuáles cosas son básicas, cuáles cosas son neutras es bastante importante. Mientras más protones hayan en una solución, el pH se nos va a volver más ácido. Nuestra escala de pH es de 0 a 14, siendo 7 un pH neutro, como el agua pura. Desde pH 0 hasta pH 7 podemos clasificar sustancias ácidas. Desde pH 7 hasta pH 14 podemos identificar sustancias que son básicas o alcalinas también muchas veces. Como ejemplo podemos decir que el pH del estómago es un pH ácido, dado el ácido clorhídrico que secretan las células parietales del estómago. El jugo de limón es un pH ácido, el jugo de uva, el tomate, las bananas, la leche en sí, poseen pH que son clasificados como pH ácido, dado que son inferiores a 7. Ya dijimos que la concentración de protón en el agua, ¿cierto?, va a ser igual a 1 por 10 elevado a menos 7, lo que nos arroja un pH de 7. Y hacia arriba vamos a encontrar a los huevos, a las soluciones de bicarbonato, jabones, amonio, blanqueadores o limpiadores en sí, que tienen pH que son más alcalinos. Si dejamos como pH 7, en pH 7 siempre vamos a tener que la concentración de protones es igual a la concentración de hidroxilos. Cuando vamos disminuyendo el pH, la concentración de protones va aumentando. Mientras que cuando aumenta el pH, la concentración de protones va disminuyendo. Entonces, como ya le había mencionado, el pH es una escala inversa de la concentración de los protones. Entonces, mientras más protones hay, más bajo es el pH. Mientras menos protones hay, más arriba, mayores van a ser los valores que vamos a encontrar para estas sustancias. En el contexto de los hidroxilos podemos decir que mientras mayor sea la concentración de hidroxilos, más básica va a ser una solución, y mientras menor sea la concentración de hidroxilos, más ácida va a ser una solución. Algo relacionado con lo mismo, pero ahora ya con los números que yo les acabo de mencionar. Si se dan cuenta, la concentración de protones, que es la que está representada en la columna que les estoy mostrando, parte desde un 1 molar, es decir, un 1 por 10 elevado a 0,
con un pH de 0, 1 por 10 elevado a menos 1 a la menos 2, es decir, disminución de la concentración de protones hasta 10 elevado a menos 7, y esa disminución en la concentración de protones está relacionado con un aumento en el pH. Los protones siguen disminuyendo hasta 1 por 10 elevado a menos 14, el pH sigue aumentando hasta 14. Para recordar importante, si yo quiero determinar concentración de protones o concentración de hidroxilos, tengo que saber primero identificar qué especies son las que tengo en juego. Entonces, cuando ustedes tengan un ejercicio de cálculo de pH, lo primero que hay que identificar es si la especie es un ácido fuerte, una base fuerte, un ácido débil o una base débil. Otro error ahí, debería decir base débil. En el caso de los ácidos fuertes, la concentración de los protones es igual al ácido fuerte por los protones disociados, que lo habíamos visto con anterioridad. Los ácidos fuertes dependen exclusivamente de cuántos protones liberan y cuál es su concentración. En el caso de las bases fuertes, depende la concentración de hidroxilos que se libera, depende de la concentración de la base fuerte y de cuántos hidroxilos disocia. En el caso de los ácidos débiles, este es un método simplista de poder llegar a la concentración de protones al cuadrado, pero recuerden que siempre tienen que esquematizar el inicio, el cambio y el equilibrio para poder establecer finalmente que la concentración de protones al cuadrado es igual a la concentración del ácido débil por el K-A. Recuerden que al hacer esta multiplicación finalmente hay que aplicar una raíz cuadrada para liberar esta concentración de protones, que en este caso está al cuadrado. En el caso de las bases débiles también siempre hay que esquematizar el inicio, el cambio y el equilibrio, y para recordar, la concentración de hidroxilo al cuadrado va a ser igual a la concentración de la base débil por la constante de basicidad. Si se dan cuenta, es exclusivo de cada especie cuál es el cálculo que tengo que asociar para finalmente poder calcular los protones y los hidroxilos, que son los que nos van a permitir calcular pH, o lo que nos va a permitir calcular pOH, menos logaritmo de la concentración de los hidroxilos. A modo de fórmulas transversales, es decir, fórmulas que nos van a servir para cualquier especie, nosotros podemos calcular, ¿cierto?, el pH a partir de los protones como el menos logaritmo de la concentración de los protones, el pOH a partir de los hidroxilos como el menos logaritmo de la concentración de hidroxilos. Entonces, si ustedes se van más arriba en los ejercicios, o más atrás en este caso que un video, si se van más atrás en los ejercicios que vimos de calcular protones, calcular hidroxilos, una vez que tenemos esos protones y que tenemos esos hidroxilos, aplicamos menos logaritmo y calculamos pH y pOH respectivamente. También podemos preguntarlo a la inversa, es decir, yo les digo a ustedes, una solución tiene pH tanto, calcule cuántos protones hay. Entonces, para poder calcular esta concentración de protones, se aplica el antilogaritmo del menos pH. El antilogaritmo en la calculadora se aplica con la tecla Shift y la tecla Log, es decir, Shift Log. En el caso del cálculo de hidroxilos a partir del pOH, básicamente lo mismo. La concentración de hidroxilo va a ser igual al antilogaritmo del menos pOH, Shift Log menos pOH. Siempre que me den el pH de una solución y me piden protones, aplico antilogaritmo de menos pH. Siempre que me den un pOH y quiero calcular hidroxilos, aplico el antilogaritmo del menos pOH. El antilogaritmo, insisto, en la calculadora se hace con la tecla Shift y la tecla Log. Recordar también a partir del producto iónico del agua que el pH más el pOH es igual a 14 y que la concentración de protones por la concentración de hidroxilo es igual a 1 por 10 elevado a menos 14. Pero básicamente vamos a ocupar esta ecuación más las otras que ya van a tener que saber simplemente recordarlas. Entonces, para completar la siguiente tabla, que nos dice en la primera columna protones, en la segunda columna hidroxilos, en la tercera columna pH, en la cuarta columna pOH, y nos dice clasifique si la solución es ácida o básica. Aquí tenemos que saber establecer un flujo de trabajo. Si me dan los protones, ¿qué es lo que primero puedo determinar directamente? Es el pH. Con el pH, o sea, aquí es menos logaritmo de la concentración de protones y obtengo el pH. Con el pH yo puedo determinar el pOH, porque sabemos que pH más pOH es igual a 14. Entonces vamos a tener que el pH obtenido
más el pOH va a ser igual a 14, y ahí es simplemente despejar, una ecuación de primer grado. Una vez que tengo el valor del pH, yo puedo decir si la solución es ácida o la solución es básica. En la segunda columna nos están dando la concentración de los hidroxilos. Se tienen que completar cada fila, por si acaso. En base a esta concentración de hidroxilos, ¿qué es lo que podemos calcular directamente? El pOH. Con el pOH y la relación pH más pOH igual 14, podemos calcular pH, y con el antilogaritmo del menos pH podemos calcular a los protones. En la tercera columna me dan el pH de la solución. Yo puedo decir directamente que la solución es ácida. Con este pH podemos determinar pOH con la relación pH más pOH igual 14. Con el antilogaritmo del menos pOH puedo determinar los hidroxilos, y con el antilogaritmo del menos pH puedo determinar la concentración de los protones. En la última columna tengo un pOH de 5,7 que me permite calcular el pH, y teniendo pH y pOH puedo determinar protones e hidroxilos con el antilogaritmo de cada uno de los parámetros que ya hemos revisado. Como es un ejercicio resuelto, a continuación les muestro la respuesta en la tablita y básicamente cómo calcular cada uno de los parámetros que estamos obteniendo. Recuerden que la clasificación de si la solución es ácida o básica siempre tiene que ser en base al pH. El pH es 3,60, ácida 6,84, ácida 3,2, ácida 8,3, es una solución básica. A modo de ejercicios enunciados, pregunta: ¿cuál es el pH de una disolución 2 por 10 elevado a menos 3 molar de ácido nítrico? Lo primero que tengo que saber es si él es un ácido, es una base, es fuerte o es débil. Si no me muestran constante, yo sé que es una especie fuerte directamente. Entonces el ácido nítrico puede ser un ácido o una base fuerte. Con anterioridad yo le había mencionado, los ácidos tienen a su izquierda hidrogeniones o H, hidrógenos, mientras que las bases tienen a su lado derecho hidroxilos o H. Entonces, como el HNO3 tiene un hidrógeno acá al lado izquierdo, podemos decir directamente que él es un ácido. No hay OH acá, es un ácido. Entonces, dentro de mi abordaje inicial al ejercicio, lo que nosotros tenemos que plantearnos es, insisto, si es fuerte, si es débil, etcétera, etcétera. Entonces el ácido nítrico ya dijimos que era fuerte, no me están mostrando la constante, y es un ácido, tiene los hidrógenos al lado izquierdo, y además podemos definir que él libera un protón. Entonces la concentración de protones va a ser igual a la concentración inicial que tenemos, que es 2 por 10 elevado a menos 3, lo multiplicamos por 1, que es el protón que cede, entonces su concentración es 2 por 10 elevado a menos 3 molar. Protones. Entonces el pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de los protones o al menos logaritmo de los hidronios. Recordemos que es un sinónimo uno de otro. Entonces el menos logaritmo de esta concentración de protones, que es 2 por 10 elevado a menos 3, que es igual a la concentración inicial, porque el ácido nítrico es un ácido monoprótico, libera un protón. El pH finalmente de la solución es un pH 2,69, por lo tanto es una solución ácida. En segundo lugar, les presento una disolución de 1,8 por 10 elevado a menos 2 molar de hidróxido de sodio. Entonces, si se dan cuenta, el NaOH al lado no me están mostrando constante primero. Entonces, como no me están mostrando constante, es una especie fuerte. Al ser una especie fuerte, tengo que saber definir si es un ácido o una base. Si es un ácido, tendría un hidrógeno acá al lado izquierdo y no lo tiene. Pero lo que tiene acá al lado derecho es un OH, entonces yo directamente puedo decir que esto es una base fuerte. NaOH es una base fuerte, fuerte porque no se muestra la constante, es una base porque tiene hidroxilo al lado derecho. ¿Cuánto hidroxilo cede? 1. Entonces la concentración de los hidroxilos va a ser igual a la concentración inicial por los hidroxilos que cede, que es 1. Eso arroja un valor de 1,8 por 10 elevado a menos 2. El pOH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de los hidroxilos, lo que finalmente es 1,74, pero no me están pidiendo el pOH, me están pidiendo el pH de la solución. Entonces, para determinar el pH de la solución, yo debo decir 14 menos el pOH, en este caso 14 menos 1,74, y eso es un pH finalmente de 12,26. Fíjense,
Si ustedes dejan el cálculo de pOH directamente y yo les hago clasificar la solución, probablemente me van a decir que es una solución ácida. Pero ¿qué me va a decir la lógica? Si estoy trabajando con una base, ¿cuál es el pH que yo espero para una solución? Un pH básico. En el ítem 3 les planteo que la concentración de hidroxilo en una muestra de sangre es de 2,5 por 10 elevado a menos 7 y les pregunto cuál es el pH. Podemos hacerlo de distintas formas, pero en este caso que yo les estoy mostrando es básicamente al partir de los hidroxilos calcular el pOH, 6,60, con la relación pH más pOH igual 14, podemos determinar finalmente que el pH de la muestra de sangre es igual a 7,4, 14 menos el pOH. El pH del agua de lluvia colectada en la Estación Meteorológica Santiago en un día de invierno fue 4,82. ¿Cuál es la concentración de protones en el agua? Entonces tenemos que aplicar el antilogaritmo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les dije que la concentración de protones es el antilogaritmo del menos pH, antilogaritmo de menos 4,82, lo que finalmente nos deja una concentración de protones de 1,51 por 10 elevado a menos 5. Lo que les anoté aquí es básicamente la demostración del cómo llegamos a la fórmula, ¿ok? Básicamente acá ustedes van a tener que aprender la fórmula, no van a tener que aprender la demostración. Al igual que lo que yo les mostré con anterioridad del producto iónico del agua y la disociación del agua, ustedes en ningún momento me van a tener que hacer la disociación del agua y cómo llegamos a la escala de pH y todos esos contextos. Es básicamente un argumento para mostrarles de cómo se trabaja el tema de pH, pOH a través del producto iónico del agua. A continuación, hay varios ejercicios que están con el procedimiento realizado. Lo importante es que ustedes sepan establecer, uno, si la especie es fuerte, si es débil. En este caso, si se dan cuenta, K-A perdón, me dice que la especie es débil, es K-A, por lo tanto es un ácido. Entonces planteamos el inicio, el cambio, el equilibrio. Generalmente les vamos a mostrar la disociación. La concentración inicial 0,1, no hay nada en los productos. En el cambio, menos x más x más x, por lo tanto 0,1 menos x y x representan las concentraciones matemáticas de la especie en el equilibrio. Escribimos la expresión de la constante, reemplazamos con la matemática. Finalmente aplicamos el método aproximado, que obviamente hay que justificar por el efecto de K sub A es pequeña, etcétera, etcétera, lo que finalmente nos arroja o podemos finalmente resolver y determinar el valor X aplicando la ecuación, aplicando la raíz cuadrada que habíamos trabajado con anterioridad. Aquí está la continuación. Entonces teníamos que X cuadrado viene de nuestro x cuadrado dividido 0,1 igual a 1,8 por 10 elevado a menos 5, él pasa para allá, ¿cierto? Quedándonos x cuadrado 1,8 por 10 elevado a menos 5 por 0,1, lo que finalmente nos deja un valor x de 1,34 por 10 elevado a menos 3. Si me preguntan por las concentraciones de todas las especies en el equilibrio, recordemos que hay productos, que es el protón y la base conjugada, y el reactante, en el que cada uno podemos definir su concentración. El protón es X, la base conjugada es X, el ácido que está en el equilibrio es su concentración inicial menos X, lo que nos arroja el 0,099 molar. Si me piden calcular el pH, nosotros ya determinamos acá la concentración de los protones, por lo tanto, si la concentración de protones es 1,34 por 10 elevado a menos 3 molar, el pH va a ser el menos logaritmo de este valor X que encontramos con anterioridad, arrojándonos un valor de 2,87. pH y pOH de una solución 0,2 molar de amoníaco si K sub B a 25 grados Celsius es tanto. Me están diciendo K sub B. ¿Qué es lo que interpreto directamente? Que esto es una base. Como tiene constante, interpreto inmediatamente que esta base, el amoníaco, es una base débil. Por lo tanto, tengo que focalizarme en que tengo que hacer el inicio, el cambio y el equilibrio, y la expresión de la K sub A, y el X por X dividido la concentración menos X, y la resolución que ya hemos planteado, tanto para ácidos débiles como para bases débiles, como un ejercicio resuelto. Probablemente todos los parámetros ya están, y llegamos al pH, que era pOH primero, que es 2,72, y el pH finalmente, que es 11,28. La resolución está planteada de la misma forma en que ya se ha abordado en todos los otros contextos.
A continuación les dejo un ejercicio, entonces, otro ejercicio que está relacionado con 3 ítems. Tenemos 1,8 por 10 elevado a menos 4 molar de HBr. Si se dan cuenta no me están mostrando ninguna constante, entonces yo asocio que esta especie es fuerte. Ácido o base, tiene hidrógeno a la izquierda, ácido. Entonces yo sé que él cede solamente un protón, entonces la concentración de protones va a ser 1,8 por 10 elevado a menos 4, y si aplicamos el menos logaritmo probablemente nos va a dar ese 3,74. 1,02 gramos de ácido nítrico en 250 ml de solución y no me dan constante. Entonces aquí tenemos que aplicar las reglas de soluciones para calcular la molaridad de la solución. Lo único que nos faltaría en este caso y que ustedes pueden hacer es buscar el peso molecular de la sustancia que les estoy mostrando. Con el peso molecular, la masa partido de la masa molecular nos va a dar los moles. Con los moles y el volumen podemos calcular la mola, y el volumen de 0,25 litros podemos calcular la molaridad. Con la molaridad y conociendo que él es un ácido fuerte, podemos determinar la concentración de protones, y con la concentración de protones finalmente podemos determinar el valor del pH. En el ítem C hay una dilución, 50 ml de solución preparada a partir de 2 ml de esta especie. Entonces, volumen inicial, concentración inicial, volumen final. ¿Cuál es la concentración final? Todas las especies que nos están mostrando son fuertes, todas las especies que nos están mostrando son ácidos, está ahí en el enunciado. Y finalmente ustedes tienen que saber determinar los pH que están ahí con las respuestas. El ejercicio 8 está relacionado a la aspirina, un ácido monoprótico con K sub A tanto. Me están dando una K sub A. Si me dan la K sub A, o si me dan constante, una especie débil. Ácido o base, K sub A. Es un ácido. Entonces tenemos dos tabletas de aspirina, tantos miligramos, volumen. ¿Para qué? Para calcular la concentración de ácido acetil salicílico inicial. Y en el equilibrio, si quiero calcular su concentración en el equilibrio, tengo que hacer el inicio, el cambio, el equilibrio. Y a esta concentración inicial le tengo que restar el valor X que obtengo para determinar la concentración en el equilibrio. Con el valor X determino pH, con el pH determino pOH, y con el pOH puedo determinar los hidroxilos. Eso sería todo en esta ocasión. El próximo video que les debería estar subiendo es el video que va relacionado con las soluciones amortiguadoras, que es una aplicación de los ácidos débiles para formar los famosos buffers, que son tan importantes en distintos tipos de reacciones en todas las áreas industriales y de las ciencias biológicas en general. Que estén súper bien, nos vemos, chau chau.